Abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Dice en el versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, es decir, para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Título de este mensaje: Dios ha cumplido sus promesas. Saúl, el perseguidor, entró en los predios del perseguido sin saberlo. Qué tentación para David, porque estaba prácticamente servido en bandeja de plata quien lo mortificaba de un tiempo para acá. Pongámoslo así: Saúl, el lobo, entró en la cueva donde estaba David bien camuflado con sus valientes. David, el hombre de guerra. O sea que, sin saberlo, Saúl el lobo se metió, entre comillas, en la cueva del lobo. Qué paradoja, ¿verdad? ¿Qué cosas permite Dios para probarnos? Y una de las cosas que más prueba Dios es la fidelidad y la lealtad, para ver si esa persona merece ascender en la bendición que le prometió. Ahora, Saúl no era cualquiera. Puntualmente, para con David y con sus valientes, mucho menos era para él cualquiera. Saúl fue su rey, pero también para David fue como un padre. Así llamaba Saúl, así llamaba David a Saúl. Le decía: Padre mío. Además de mi rey, él se refería a Saúl como Padre mío. Vemos entonces al hijo perseguido por aquel que él veía como un padre y que además era su rey. A este rey que se hizo su enemigo, enemigo de aquel que debió haber mirado manejando como el equilibrio y la justicia, como a un hijo. Porque David no le ocultó que para él era como un padre. A este rey lo llamo el enemigo iluso. ¿Por qué? Porque él pensaba
que podía aniquilar al hombre que habitaba al abrigo del Altísimo y moraba bajo la sombra del Omnipotente. Qué iluso fue Saúl. Y así como David tuvo este enemigo, tal vez usted tenga enemigos. Y en un momento dado se tienen estos enemigos. Cuando esto le pase, o si le está ocurriendo, asegúrese de estar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Y deje que Dios pelee por usted. Y usted esté tranquilo. Es decir, cuando digo que hay que estar tranquilos, me refiero a que debemos tener el control para no dejarnos provocar por ese enemigo. No olvide, Dios prueba la fidelidad y la lealtad. Mire lo que dice el versículo 4. Entonces, dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Se están refiriendo a Saúl, al que él consideraba como su padre. Y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Cómo la ven? Fíjese otra vez en el versículo 4. Sobre todo ahí después de los 2 puntos. He aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Y harás con él como te pareciere. Míreme ahora. Es muy fácil, como lo apreciamos en esta porción, declarar que ciertos tiempos son de Dios. Diciendo así, es que hoy es el día para que usted salga de esa situación. Cuando no es así. Ni es el tiempo, ni esa declaración la debería hacer. Cuidado. Discernimiento, por favor. Volvemos otra vez a revisar. He aquí el día de que te dijo Jehová. Mire esto. Están hablando con una propiedad y están diciendo, esto es lo que Dios había dicho para ti, David, nuestro Señor. Esto lo dicen los colaboradores de David. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Mire, cuando usted lea la Biblia y estudie la vida de David, puede llegar a encontrar en algún momento que esta declaración es muy razonable. Porque es que David sufrió mucho a manos de Saúl. Y cuando se sufre por causa de alguien, el que sufre o los que lo ven sufrir por causa de alguien esperan que algún día ese alguien deje de azotarlo para que no sufra más. Que algún día ese alguien desaparezca para que, hombre, esa persona tenga paz. Por eso, teniendo en cuenta lo que acabo de decir y escuchando esta declaración, puede sonar muy razonable. O sea que esto se oye muy de Dios, pero no lo era. Y hay cosas
que en nuestras vidas se van a oír muy de Dios, pero no lo son. Ya van a ver. He aquí, mire conmigo, el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás como él te pareciere. Preguntarse, ¿qué intenciones habían tras esta declaración? Es lo más sensato. Preguntarse, ¿realmente lo que me dicen los valientes, en el caso de David, tomando la postura de David, respecto a la oportunidad que tengo de frente, y ellos dicen que es de Dios y que este ha sido mi enemigo y Dios me lo ha entregado en su mano, ¿realmente es así? ¿Realmente esta ocasión ha sido de Dios para los que me aman y me han visto sufrir por causa de Saúl me digan lo que me están diciendo y yo tome las cartas en el asunto? O sea que esta declaración intencional, una vez analizada, ¿saben qué? Sí, no provenía de Dios, provenía del diablo. ¿O no es un susurro del diablo esta declaración que se oye tan espiritual, tan de Dios, en bocas de hombres que daban la vida por David, que realmente lo amaban y odiaban verlo sufrir? Esta declaración fue un susurro del diablo, pero al mismo tiempo se convirtió en una prueba divina para David de su lealtad y fidelidad para con Saúl y confianza en Dios. Yo recuerdo una persona que te entró como en una lucha si venía o no un domingo y se puso a orar, si asistía o no para congregarse con la iglesia. Se puso a orar y esa persona daba testimonio que Dios le dijo que no fuera, que no se congregara. De inmediato pensé yo, este no sabía que Dios lo estaba probando. A ver qué iba a hacer si él le decía que no se congregara. Y si iba a demostrarle lealtad y fidelidad, aunque él le dijera que no lo buscara en ese día, cuando debía buscarlo. Dejémoslo hasta ahí. He aquí el día de que te dijo Jehová. O sea, ven la importancia de discernir tanto las intenciones de Dios como las intenciones del diablo. Pero cuando la persona no toma en serio a Dios y le parece que el diablo es un personaje de ciencia ficción, ¿en qué momento va a discernir qué es lo que Dios quiere o qué es lo que el diablo quiere? Y en este camino, para hacer lo correcto, todo el tiempo hay que estar discerniendo qué quiere Dios y qué quiere el diablo, qué es de Dios y qué es del diablo. Todo el bendito tiempo. Para los que conocen algo de Biblia. Me dirijo ahora para los que conocen la palabra porque ya han estudiado instituto bíblico. Me dirijo ahora a los que desde que se convirtieron no han dejado de congregarse un día. Y se congregan entre semana como cuando se congregan un domingo. A ustedes les pregunto, ¿qué hubiese pasado si David le hace caso a sus muchachos? ¿Qué hubiese sucedido si David toma aquel consejo como uno dado por Dios
aquella palabra como una palabra profética inspirada por Dios a través de su espíritu, donde Él le haga caso a estos hombres. Imagínese dónde habría quedado el propósito de Dios para con David y para con Israel y para con la humanidad. Mire, David le hace caso a esos hombres y afecta el plan de Dios. O sea que métase esto en el corazón. Y es lo siguiente: el diablo está interesado y habrá gente súbdita del diablo interesada en derrumbarle los planes de Dios en su vida. ¿Y cómo? A través de la razón apoyada en una fe fingida. A nivel racional, todo apuntaba a que Dios le había entregado efectivamente en su mano al que, debiendo amarlo, quería acabar con su vida. Pero vemos que David era entendido. No olvide que David, para los que conocen la palabra, es el hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre que conoce a Dios, es un hombre de intimidad con Dios, es un hombre de principios. Por eso no obedece a las intenciones racionales manifestadas por sus valientes, usados por el mismo diablo. Óigame bien, no se deje impulsar por el mal. Ande con necios y será quebrantado. ¿Sabe qué dicen afuera? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ande con sabios y sabio será. Así reza el proverbio bíblico. Y cada uno decide si permite que el mal lo impulse. Y cuando eso sucede, como dije ya, es porque hay una intención, que los planes de Dios, el propósito de Dios deje de ser en esa vida. Entonces, en la buena con Dios, un poquito de jerga callejera, y no en la mala. Yo tengo que discernir las intenciones tuyas y las intenciones del diablo. Yo no puedo dejarme llevar por las emociones. Como cuando alguien está estrenando carro y se deja llevar por las emociones. Los 3 primeros meses no quiere que nadie lo vea, que nadie lo toque, que lo limpia, lo cuida, que no se chorree. Pero después del tercer mes ya no es como antes. Entonces ya no lo lava con la misma frecuencia. Ya no le importa que coman en el vehículo. Ya hasta él come en el vehículo. Le dicen churro allá en el peaje rumbo a Barranca. Se compra uno y masca ese churro. Le caen boronas, le da igual. Porque hay gente que no tiene disciplina ni siquiera para cuidar las cosas. Y es verdad, no podemos ser esclavos de las cosas. Pero lo que Dios nos ha dado es para cuidarlo. O a menos que tenga los millones para decir, rayen el carro. Mañana lo mando a pintar. Que lo golpeen. En un mes le hago la tonería. Si tiene toda la plata para hacerlo, yo no le voy a discutir nada. Usted le dará cuentas a Dios cómo gaste su plata. Pero esa platica la puede dedicar para el reino de los cielos por cuidar mejor el carro y no echarla en lo que no tiene que echarla. Las cosas se acaban, sí, pero que no se acaben por negligencia nuestra, por descuido nuestro. Que se acaben porque se tienen que acabar, punto. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. No, este culto es muy emocionante así como así, sin procesarlo. Uy, tremendo, qué palabra tan
poderosa, qué profecía tan linda. Y harás con él como te pareciere. Uy, qué poder, qué victoria. Llegó el tiempo de mi liberación. Y se levantó David. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo David? Escuchó esa palabra. ¿Y qué hizo? Se levantó. ¿Y qué hizo? Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y yo le pregunto a usted, ¿qué ha hecho calladamente? ¿Qué se ha hecho calladamente contra la autoridad puesta por Dios sobre su vida? Porque dice, y se levantó David, después de esa palabra que escuchó, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Y sabe qué representa el manto a la luz de la Biblia? Representa la posición de esa persona en autoridad dada por Dios. Representa el cargo que ocupa. Él cortó el manto de un primer ministro y lo hizo solapadamente. ¿Y cuántos solapadamente han cortado con la espada de su boca la posición de aquel que está sobre ellos? ¿Y cómo lo hacen? Lanzando comentarios que cuestionan la posición del que está en autoridad, porque a ellos les parece en la razón que lo que están viviendo no es justo, y ponen en entredicho la posición de su autoridad inmediata, ya sea en la casa, ya sea en la empresa, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad o en la iglesia. Cuidado con ese tipo de atentados, porque son realmente atentados contra Dios mismo. ¿O cómo fue que terminó María y Aarón cuando se metieron con la posición de Moisés? ¿O cómo terminaron estos tres, Datán, Abirán y Coré, cuando se metieron con la posición y la autoridad de Moisés? ¿O cómo fue que terminó aquella generación que salió de Egipto? Me refiero a los de 20 años hacia arriba, por cuestionar, murmurar y quejarse de Moisés y Aarón. ¿Acaso la Biblia no dice que ellos quedaron postrados en el desierto y que no pudieron entrar en el reposo de Dios? Y los dejó consumidos al calor implacable de un sol y conformes a ver la bendición de lejos sin poder disfrutarla hasta morir. Esa desobediencia, el no ser capaces de vivir por la fe, porque siempre estaban poniéndole lógica a todo lo que Dios les decía. Y le ponían lógica y le ponían lógica y le ponían lógica y le ponían lógica, cuando a esto hay que ponerle fe, no lógica. Dios sabe cómo nos llama la atención. Salmo 91, versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal. Salmos 91, 10. No te sobrevendrá mal. No te sobrevendrá mal. No te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Dios nos guarda del mal. Hagamos las cosas bien. Que Dios nos guarda. Hagamos las cosas bien. No hay que temer nada. En uno de los viajes que tuve recientemente, el Espíritu Santo me dio esta oración. Padre, así como tú enviaste a favor de Eliseo y su siervo, su colaborador, un escuadrón de ángeles de a caballo y en carruajes de fuego, para que el ejército
el ejército sirio enviado por ese rey para capturarlo y acabarlo no lo encontrara, yo salgo también con esas escoltas a hacer la obra en el nombre de Jesucristo. Y como a la palabra de Eliseo, el ejército sirio quedó ciego, por esta palabra que yo estoy declarando, el enemigo a mí no me encuentra, ni a los que van conmigo a hacer la obra, y ningún arma forjada contra nosotros prosperará. ¿Será que con esa oración Dios nos guarda? Si guarda, claro, pero el que se pone por la razón, deja de hacer lo que Dios quiere. Proverbios 12, dice la palabra de Dios, en el versículo 21. Mira esta belleza. Proverbios 12, 21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. ¿Qué tal? O sea que mientras que lo que hagamos sea el resultado de la fe que es en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con las adversidades? No nos van a tocar, no nos acontecerán. De esas adversidades Dios nos librará. ¿En qué debemos esmerarnos? ¿En qué? En hacer lo que Dios quiere por la fe que es en Cristo Jesús. Y no permitir por nada del mundo que por las circunstancias, si es el caso, le den lugar al resentimiento en nuestro corazón. David fue un hombre que no tenía resentimiento. Sin embargo, luego de que sus valientes le dan esa asesoría, se levantó e hizo lo que hizo, luego lo lamentó. Porque lo que él hizo, lo que hizo al cortar el manto de Saúl, el rey de Israel, y quien era como su padre, cuando él hace eso, lo hace pensando en mostrarle después, más adelante, al mismo rey, una prueba de que lo tuvo cerca y lo podía matar por todo lo que él había hecho en contra suya, pero que no lo hacía porque él era fiel y era leal. Sin embargo, siendo esa su intención, lamentó haberle cortado el manto a su Señor. Dice la palabra en el versículo 4, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Míreme por favor, quiero preguntarle qué ha cortado con sus pensamientos o dichos, inclusive con sus actos, del que está sobre usted en autoridad. Sí, me estoy refiriendo a su papá, a su mamá, a su marido, a su jefe. Me estoy refiriendo a su hermano mayor, a su maestro en el colegio, a su director allá en la universidad, al líder de su aula de clases. ¿Qué le ha cortado? A su pastor, ¿qué le ha cortado?
Nunca había pensado en eso. Pues llegó el tiempo. Porque es supremamente delicado. David se turbó en su corazón. Y yo le pregunto a usted, ¿no le remuerde la conciencia el haberle cortado la cara a la autoridad puesta sobre su vida? Y cuando hablo de cortarle la cara a la autoridad puesta sobre su vida, me refiero a una metáfora. A eso estoy hablando. A eso es lo que me refiero. No lo mortifica. Si no lo mortifica, ¿sabe por qué no lo mortifica? Porque la razón le está diciendo, ¿qué más puede esperar ese señor? ¿Qué más puede esperar ese maestro? Aún, ¿qué más puede esperar el presidente? ¿O acaso no ve lo que está haciendo? La razón hace que se justifique y piense que esa reacción es lo menos que podía tener frente a la autoridad por causa de cómo lo está tratando, de lo que haya dicho o hecho la autoridad inmediata. Entonces dice, se lo buscó, al que está quieto se le deja quieto. No. Al que está quieto se le debería dejar quieto, pero si no lo dejan quieto, debe quedarse quieto. Jesús no descendió de la cruz, ni comenzó a escupir rayos, ni a lanzar fuego con los ojos. Hay que renunciar a las reacciones vengativas. Sí. Y aunque se dice amén, no hay conciencia plena de esas reacciones. Y se tienen. Y la mujer se venga del marido. Y el hijo se venga del papá. Y la hija se venga de la mamá. Y el nuero de la suegra. Y la oveja del pastor. Y entonces la ciudadanía se venga de su primer ministro. ¿Es así o no es así? ¿Y qué hacemos nosotros aplaudiéndole a eso? Cuando deberíamos estar orando y con la boca cerrada. Y por lo menos si la vamos a abrir, abrámosla para decir lo que es correcto para Dios. Y no para darle a entender a la gente que está bien cuando no es así. Yo cancelo esas reacciones vengativas que se tienen en el nombre de Jesucristo. Las cancelo en su vida en el nombre de Jesucristo. Esas reacciones de desquite en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe usted cómo queda definitivamente libre de eso? Sacando definitivamente la raíz de amargura y el resentimiento, perdonando y olvidando. Hay que sacar la raíz de amargura y el resentimiento, perdonar y olvidar, para no ser una persona vengativa, para no ser una persona que se desquita. Hay que verlo jugando un partido aún con hermanos de la iglesia. Si no le gusta, sin. Hay que verlo. En una ocasión, yo solía compartir con algunos hermanos ciertas salidas a jugar. A mí me gusta mucho el básquetbol. Y salimos y comenzamos a jugar. Y se viene un hermano en contra mía, pero que me veía como su enemigo de verdad, ¿verdad? Y yo dije, gracias Señor por este partido, porque así conozco a la gente que anda conmigo. Dios me dio una clase de psicología y hasta de psiquiatría, porque ese señor a estas alturas ya perdió la esposa, vive solo y es esclavo del mal. Eso nada ocurre por casualidad. ¿Sabe lo que es? Haciéndome cuerpo a mí.
a su pastor. Es que no estamos compitiendo. Aquí no estamos disputando una copa mundial. Era algo para pasarla bien. Y se me viene con esas manotas y me mete el cuerpo. Y yo que soy tan musculoso. Dice su pastora, sí señor, ella sí sabe, ustedes es que no saben, ella sí sabe, porque a mí me ve sin camisa. Ay, Señor. Y hoy saco de su vida esa raíz de amargura. En el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 5? Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. David, de verdad que entró en una mortificación impresionante. Yo creo que ese hombre sintió lo que yo he sentido muchas veces, un susto, porque como él siempre se caracterizó por ser entendido. Cuando cortó el manto dijo, ¿yo qué hice? Y su corazón se turbó, porque se había metido con la posición del rey. Y David conocía todas las consecuencias de la rebelión. Él fue el que escribió en el Salmo 66 que el rebelde no será enaltecido. El desobediente no será enaltecido. Lo vuelvo a decir, que el desobediente no será enaltecido. Entonces, David obviamente se preocupó. ¿Es usted como David? ¿Sensible como David? Que luego de hacer ciertas cosas dice, hombre, ¿yo qué hice? Yo no debía haber dicho eso a mi pastor. Yo cómo le contesté a mi papá, cómo le hablé a mi mamá. Si se hace o no se hace, la mayoría no lo hace. ¿Qué le dije a mi jefe? ¿Cómo fue que miré yo así a mi jefe? ¿Y yo por qué le contesté así a mi marido? ¿Y quién soy yo para medírmele así como me le medí de frente a mi profesor allá en el colegio? Cuando hay este tipo de actitudes, cuando hay indiferencia con la autoridad inmediata sobre su vida, cuando se le deja de hablar a la autoridad inmediata sobre su vida, o no le presta atención en el momento que esa persona la demanda, le está cortando el manto. O si quiere decirlo en palabras coloquiales, le está cortando la cara. Pero mire la experiencia de David. Después de esto, versículo 5, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Mire qué tan sensible era David. David sabía que la rebelión lo podía arruinar. Escuche, la rebelión puede ser prendediza, pero también la rebelión arruina. Todo acto de rebeldía se puede pegar, y el que los hace termina en ruina. Si no, mire cómo está el mundo. El mundo está como está a causa de la rebelión. Y han sucedido dos grandes rebeliones que tienen al mundo como está. El mundo está dislocado. La primera rebelión que tiene al mundo como está
es la rebelión del querubín grande protector, que le tuvo envidia a Dios, su autoridad inmediata, y se enalteció su corazón porque no pudo manejar bien el privilegio que tenía, y comenzó a razonar diciéndose: ¿y acaso porque yo no puedo mandar como Dios? ¿Y acaso yo no me puedo sentar en el trono como Él y mandar y ser Dios? ¿Acaso yo no puedo hacer las cosas mejor que Él? Y se llenó de tanta ambición que quiso ser como Dios. Por eso caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién está detrás de todo el caos y las penurias que vive un país? El lucero, hijo de la mañana, o Belcebú, o príncipe de las tinieblas. Y la segunda rebelión fue la de Adán. La segunda rebelión. Adán se rebeló contra Dios aquí en la tierra. Por eso el mundo está como está. ¿Y sabe cómo se revela él? Porque Eva falló en el propósito de Dios como mujer. Ella debió haber sido para Adán ayuda idónea, pero fue señora y dueña. Para ti, mujer, quita esa mentalidad de querer ser la señora y la dueña de tu marido. Eva debió cuidar el corazón de su esposo, pero no lo hizo. ¿Sabe qué hizo? Lo sedujo para rebelarse contra Dios. Y aquí abro un paréntesis. El que tiene oídos para oír, oiga. Es exigente sacar adelante un hogar. Requiere de tiempo, mucho tiempo, paciencia, entrega, responsabilidad, compromiso, fidelidad, esfuerzo, trabajo. Le pregunto a las que son madres y esposas, y aún las solteras, me pueden responder eso, por lo que han visto. Ser ama de casa es exigente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quieren emplearse? ¿Sabe? Si una mujer piensa en un negocio, ¿sabe dónde debería tener el negocio? En la casa, no fuera de la casa. ¿Para qué? Para no descuidar su casa, que exige. Para que su casa no se caiga por descuido, por pereza. Y si Dios quisiera que tuviera un negocio, pues que lo tenga en su casa y que no deje de hacer una cosa por hacer la otra. Hay mujeres que hoy día quieren emplearse, estudian para ser empresarias, trabajadoras. No están pensando en el propósito de Dios. Ellas están bajo el espíritu que les heredó Eva. Las mueve la codicia. Y Jesús habló de la codicia de muchas cosas, o avaricia. O toman la decisión de emplearse porque no ven como la gran profesión ser ayudas idóneas, ni amas de casa. No ven como la gran profesión ser mujeres virtuosas, mujeres sabias que edifican su casa y están al tanto de que la bendición de su marido vaya bien.
Y yo invito a la iglesia a que no seamos cómplices de la generación que se está levantando en estos últimos tiempos. Una generación sin afecto natural, una generación con traumas, complejos, temores, que no sabe hacer familia, porque están creciendo sin una madre, están creciendo sin un padre. Hoy tienen es una nana. Hoy el abuelo y la abuela hacen la vez de ellos. Y qué difícil es ayudar a personas que han tenido por 10, 15, 20, 30, 40 años una mala educación. Gente traumatizada por una mala educación. ¿Saben qué? Una supermadre para el mundo, ¿sabe cuál es? La que dedica tiempo libre, el que le queda, a sus hijos. Ríase. Esa es una supermamá en el mundo. Una mujer digna de admirar es la que cuando tiene tiempo libre se lo dedica a sus hijos. Entonces, ¿qué hace con el resto del tiempo? ¿Qué hace con la mayor parte del tiempo? Les digo qué hacen. Trabajando como un hombre. Ustedes saben lo que es tratar de cumplir con una de las más grandes responsabilidades, como lo que es criar hijos, solo con el tiempo libre que le queda. ¿Cómo se puede sacar adelante una casa y unos hijos con el tiempo libre que le queda? Que el mundo comience a entender que una verdadera supermujer, una supermamá, es aquella que dedica el tiempo libre que le queda para atender un negocio, porque la mayor parte del tiempo está dedicada al propósito de Dios. Criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, en complicidad con su marido. Mirar que en ellos se forme el carácter de Cristo. Mirar que en ellos se entienda y tenga claridad del propósito de Dios. En ayudar a su marido en el propósito de Dios. Hombres, hoy los desinfecto de esa mentalidad que les ha dicho y los ha bombardeado que sus mujeres tienen que trabajar. Hay mucho trabajo en la casa. Yo me puse estos días, no lo hago siempre, eso lo hace mi mujer. Y en el espíritu dije, voy a lavar el baño. Comencé a las 8 y algo y terminé a las 12. Duré 4 horas lavando un baño. Usted se ríe. ¿Sabe por qué se ríe? Porque usted no me conoce. Yo no soy mediocre. Iba a decir mujeres, las voy a dejar sanas. Pero hay personas que les rinde haciendo aseo, pero vaya y vea ese aseo. No. Volvamos a la original, al propósito de Dios. Y un hombre de verdad tiene esta visión. Y si no se ha casado, trabaje en esta visión. Si no se ha casado, trabaje en esta visión. Y métase con Dios. Y encuentre el propósito de Dios. Enrútese en el propósito de Dios. Y piense, Señor, para que el día que me case con mi esposa, yo pueda cumplir tu propósito. Y dentro de eso, si tenemos hijos, sacarlos adelante como tú quieres, sin que mi esposa tenga necesidad de salir de la casa. Pero las mujeres deben cambiar su mentalidad y el chip. ¿No se quejan, hermanas, de que hay mucho que hacer en la casa? Entonces, termino en mi paréntesis con esto. ¿Para qué buscan trabajo si hay más que hacer en la casa? 24:5.
Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Este martirio David se lo pudo evitar. Y quiero decirle a alguien aquí y que me escucha ya, el martirio que ahora usted mismo está atravesando, lo pudo haber evitado. Y piénselo bien, para que le dé la razón a su pastor, ¿verdad? Con esta enseñanza estamos aprendiendo muchas cosas, entre otras, la importancia de trabajar en la voluntad y ser de carácter. Hay que trabajar en eso, en su voluntad, no hablo de la de Dios, en la suya, y ser de carácter. Otra cosa que aprendemos, hay que ser sensibles a lo que desagrada a Dios. También cuidarse tanto de lo que dice y hace para no terminar reflexionando con preocupación luego de que habló y luego de que hizo lo que no debió hacer. Y hay oportunidades que no son de Dios. Por eso no debe aprovecharlas. Y las que son de Dios son para que las aprovechemos. Para que usted pueda procesar esto, debe darse a una seria tarea de discernir cada momento de su vida y no tragar entero. Pongo un ejemplo. ¿Cuántos pudieron con nosotros ayer estar en los bautizos y no quisieron? Y escogieron la peor parte. Y tienen un chicharrón encima. Lo que pasa es que llegaron con una máscara, pero ya se les cayó con esta palabra. La misma persona se cierra las puertas. Eso no es que me sacaron, que ya no me tienen en cuenta. La misma persona se cierra las puertas. Que esto no le pase en el nombre de Jesucristo. Termino con esto. El mal consejo. ¿Cuántas veces, como los valientes de David, ha dado un mal consejo? Quiero decirle que el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. ¿Cuántas veces le han dado un mal consejo disfrazado de Dios? Hay que percatarse de esto para no seguir. ¿Qué hace desagradando a Dios? Por escuchar y obedecer el mal consejo. Que sus estándares no se los ponga el mundo, los impíos. Deje que los estándares se los ponga Dios en la iglesia, por su palabra, los santos. Y le dijeron, no se congregue, quédese conmigo. Toda la semana he trabajado duro. Quédese conmigo, descansemos. ¿Cuándo nos vemos los dos? Salimos, compartimos y nos tomamos un tiempo que mucho necesitamos. Y ella dice, me debo sujetar a mi marido. Está bien, gordo, no me congrego. O este otro ejemplo, hijo, quédese. ¿Cada cuánto me ve usted a mí? ¿Para qué va a la iglesia? Porque no vaya hoy, no se va a acabar el mundo. Porque deje de hacer lo que dice que va a hacer allá. Su obra es que dice usted que se va a predicar al parque. No, quédese conmigo.
¿O no dice la Biblia que hay que honrar a padre y madre? Y venga, comemos, salimos. Y yo a propósito le tengo por ahí un regalo que le debo, ¿verdad? Le compro su regalo. Y la pasamos bien, hijo lindo. Y el hijo, hay que honrar a padre y madre. Y le falla a Dios, dejándose de congregar. Yo estoy declarando que un martes nos vamos a congregar como si fuera un domingo. Yo no acepto que usted no se congregue un martes. No lo acepto. No lo acepto. Y nunca lo voy a aceptar. Un martes deberíamos estar aquí en punto, hasta la hora que Dios quiera. En los tiempos que estamos ahorita, los días son malos, hermanos. Y necesitamos que ese temor a Dios se potencie y ese amor aumente en nuestras vidas. Porque es la fuerza que nos ha dado Dios para no fallarle. El que teme a Dios y ama a Dios no le falla a Dios. Créame, no le falla a Dios. Es incapaz de fallarle a Dios. No olvide que hay que ser justos, haciendo lo que Dios quiere, sin razonar, para tener la protección de Dios. Y usted hace lo que Dios quiere, ay, ay, ay. Como vimos en Proverbios, ninguna adversidad acontecerá al justo. Escúchelo, nunca lo voy a olvidar. Ninguna adversidad acontecerá al justo. ¿Cómo les parece? Pero los impíos serán colmados de males. Primer libro de Samuel 24:6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Está hablando con sus colaboradores y amigos. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Ahora mire el 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras. Ay, con razón el poder de la vida está en la boca, está en la lengua. El poder de la vida y de la muerte. El poder de la vida y de la muerte. Y muchas veces por el desaire, por el desagrado, por la ofensa que resulta de que tal vez no le hagan caso o no hagan las cosas como ordena, estando en la posición que está, hace que la persona maldiga a los demás. Y la mayoría está maldiciendo a los demás. Bueno, amor, me voy. Beso. ¿Cuál beso? Ni qué Juan beso. ¿Usted cree que así vamos a ser felices? Así como vamos, esto se va a acabar. Y ojalá no le pase nada allá afuera. Lo maldijo. Hable, pero no lo maldiga. Busque la reconciliación, pero no lo maldiga. Bueno, mamá, bendición. Usted todavía tiene cara para pedirme bendición. Bobo este. ¿Usted cree que así le va a ir bien? ¡Ja! Piense, porque yo no lo veo en un futuro con un hogar feliz. ¿Qué? ¿O no? Si se está maldiciendo. Y cuando no es que la misma persona se maldice. Presencia, es testigo de un accidente, llega a la casa. Acabo de ver un accidente. ¿Y qué pasó? No, el carro pasó con la llanta delantera así por la oreja izquierda y él se señala la oreja. Y luego le espichó el pie izquierdo y él se señala el pie y dice exactamente desde dónde hasta dónde se lo espichó. Y él mismo se maldice. ¿Sabe algunos qué necesitan hacer? Esto. Candado, llave y luego da la espalda y botar la llave. Hay gente que sí se pone candado, pero como no han botado la llave, sino que la guardan,
y se ven tentados, ¿o no se maldicen? Usted siempre es lo mismo y nunca va a cambiar. ¿No es eso una maldición? ¿No le está mandando Dios que lo diga? Está maldiciendo. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Mire también tan bonito esto. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Seamos como David. Nadie es quien para extender su mano contra un ungido del Señor. Y a partir de hoy, usted va a reprimir con palabras a los que le aconsejen semejante desmán. A esa persona hay que reprimirla con palabras. Hay que callarla y hacerla cambiar de parecer. Y que no se meta con el ungido del Señor. Que no se meta con su pastor. Que no se meta con su pastora. Porque le viene maldición. Ay de aquel que toca a los ungidos del Señor. Ese es un ay de juicio. Y no permita jamás que otros se levanten contra la autoridad. Si a usted se le acerca un compañero de labores a denigrar a su jefe, cállelo. No acepte que él denigre a su jefe. No lo acepte. Y si es testigo de que su compañero de labores maldice o dice una vulgaridad hacia su jefe cuando él sale del lugar de trabajo, llámele la atención y dígale, eso no se hace. Si usted quiere ver la bendición y quiere tener éxito en esta empresa, no haga eso, porque yo sí quiero seguir trabajando y produciendo en este negocio. No permitan que se hable mal de su pastor y de su pastora, ni que se piense mal contra ellos, ni que se haga mal contra ellos. Ay de aquellos. De verdad, no hay que mover un solo dedo. David lo sabía. Por eso cuando le cortó solo el borde del manto, dijo, ¿yo qué hice? Y se turbó su corazón. Dios defiende a sus ungidos a muerte. Hay que perdonar como David. Para no ser como el Señor me dijo que algunos eran. Centauros de Satanás. Hay que perdonar como David para no ser como Dios me dijo que algunos eran. Centauros de Satanás. ¿Qué es un centauro? Es un ser mitad animal y mitad hombre. Y sabe, Dios que me mostraba en el espíritu que hay gente que es mitad verdad y mitad mentira. Mitad y mitad. Mitad fiel, mitad infiel. Mitad santo, mitad pecador. Mitad bueno, mitad malo. Mitad puntual y mitad impuntual. ¿O es así o no es así? Ay, ay, ay. El Señor me decía, muchos de ellos son mitad y mitad. Yo quiero que ellos sean uno solo y no mitad y mitad. Y yo lo desato hoy en el nombre de Jesucristo. Pero para poderlo desatar, usted tiene que pedirle perdón a Dios por ser mitad y mitad. Pídale perdón a Dios por ser mitad y mitad. Mitad justo, mitad injusto. Mitad sabio, mitad necio. Mitad honesto, mitad tramposo. Miti, miti. Usted va a decir conmigo así, Padre Celestial, hoy me has recordado, me has enseñado que en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Reconozco
que con mi boca he maldecido. Te pido perdón. He renegado. Me he quejado. Cuando lo que debo es hablar lo que tu palabra dice. Repetir lo que tú dices y no lo que el diablo dice. Pero hasta hoy maldecía. Hasta hoy salía maldición de mi boca. Hoy yo desato a todos los que he maldecido. Diga quiénes ha maldecido y desátelo ya. A sus hijos, a su cónyuge, el negocio, el trabajo, la iglesia,